claman justicia en la noche y en cada grito se entiende el reproche. Oh, México en llamas, gritamos en furia y rabia desatada contra los falsos, los corruptos, los que traicionaron. Su sombra caerá, sus máscaras arderán. Bienvenidos a Un México en Llamas, el podcast. Una emisión más de Exodus System. Soy el profesor y hoy nos adentraremos en un tema que, aunque a muchos les cuesta mencionar, es importante que no olvidemos y no ignoremos. Vivimos en un país hermoso, lleno de recursos, de cultura, de talento, pero irónicamente estamos en llamas. Las llamas del conflicto, de la injusticia y del abandono. México está en una crisis que no distingue edades, géneros o clases sociales. Hoy quiero hablar con ustedes sobre esas llamas, esas que nos devoran desde dentro y que parecen inextinguibles. Comencemos por el primer foco, la política. En un país donde las promesas electorales se convierten en polvo, nuestros dirigentes suelen pasar de héroes a villanos con una rapidez impresionante. Cambian de traje, cambian de partido, pero las promesas, las promesas nunca cambian. Las promesas son siempre las mismas. Nos dicen que cambiarán la corrupción, que cuidarán de nuestro país, que escucharán nuestras voces, pero ¿cuántos han cumplido? ¿Cuántos realmente nos representan? ¿Y cuántos representan en realidad a intereses invisibles, escondidos tras fortunas, poder, fuero y demás cosas que no alcanzamos ni siquiera a imaginar? Cuando uno observa de cerca, se da cuenta de que no es solo incompetencia, es decir, no son tontos. Es algo peor, es complicidad, un fuego que se alimenta de nuestra confianza, y en su lugar deja escombros de desesperanza. Y luego, tenemos que hablar claramente de nuestro sistema judicial. El poder judicial. Me duele decirlo, pero la justicia en México es una industria distante. Un lugar donde la justicia real solo existe en los discursos, mientras que la vida cotidiana es algo que solo aquellos solamente con los recursos podrían comprar. Para el ciudadano común, el sistema judicial es como una puerta giratoria que no lleva a ninguna parte. El ciudadano espera, deposita su confianza y lo que recibe a cambio es decepción. Parece una paradoja, pero ¿cómo podemos hablar de justicia en un país donde los derechos se negocian como cualquier mercancía, donde los juicios se alargan hasta el hartazgo y la impunidad crece como maleta en un campo abandonado? Las llamas de la injusticia arden intensamente y pareciera que nadie tiene la intención de extinguirlas. Con esto aclaro que, a pesar de que el sistema de justicia no es ni de cerca el ideal y tiene muchos problemas, estoy completamente en desacuerdo con la idea de sortear los puestos que de por sí ya representan un problema para nuestro país a cualquier persona con una lista de requisitos tan absurdamente mínima que cualquier persona medianamente competente, si acaso, podría ejercer uno de los cargos más importantes de nuestro país. Y lo voy a decir aquí y espero que se quede claro. El sistema judicial, los jueces de este país, no deberían representar directamente a los ciudadanos, como sería el caso de los diputados, el presidente, etc. Deberían de representar a la ley, a la justicia, con todo lo que esto implica. Porque si no hay esa división de poderes, el país deja de existir.
Pero sigamos adelante, porque aún hay combustible en este incendio. La sociedad misma. Nos encontramos divididos, polarizados. Nos enfrentan con etiquetas, con colores, con ideologías. La violencia se ha normalizado en las calles, en los hogares, en las escuelas. Cada día perdemos un poco más de empatía. Y el tejido social se desmorona. Como sociedad, hemos caído en la trampa de la indiferencia. Ya no nos conmueven los titulares, los desaparecidos, las injusticias, las marchas, las protestas. Y ese, querido oyente, es un problema tan profundo como el mismo crimen organizado. Y ahora llegamos a ese enemigo que parece invisible, pero está en todas partes. El crimen organizado. Nos dicen que lo combaten, que es una guerra, que vamos ganando, pero ¿quién nos va a devolver la paz que perdimos? ¿Cuántos pueblos deben vivir con miedo? ¿Cuántas familias perderán a sus seres queridos antes de que la guerra termine? ¿Cuántos pueblos más serán abandonados, serán destruidos y saqueados? Es como un monstruo, insaciable, que devora todo a su paso, desde la inocencia de los jóvenes hasta la tranquilidad de nuestras calles. Y mientras ese monstruo sigue creciendo, uno no puede evitar preguntarse, ¿quién lo alimenta? ¿Por qué? ¿Y por qué nos engañamos? Alguien se está beneficiando de este infierno. Y cuando digo alguien, me refiero a muchas personas. Hoy no les traigo respuestas. Sería injusto e irresponsable de mi parte dar soluciones sencillas a problemas tan complejos. Mi intención no es dar soluciones fáciles, porque no existen. Hoy vengo a encender en ustedes esa chispa de reflexión. Vengo a invitarlos a mirar más allá de la noticia, más allá de los discursos, y a hacernos una pregunta muy honesta. ¿Qué estamos dispuestos a hacer como ciudadanos? La esperanza, aunque parezca mínima, sigue encendida en cada uno de nosotros. Es una chispa que, con suerte y con mucha voluntad, puede iluminar el camino, porque México, como siempre lo ha sido, es su gente. No de quienes lo someten al fuego, no de quienes lo gobiernan, no de quienes dicen ser la voz del pueblo. México es su gente. Gracias por acompañarme en este primer episodio de Un México en Llamas, el podcast. Si crees que este mensaje merece ser escuchado, compártelo, porque mientras más seamos quienes miren de frente a este fuego, más posibilidades tenemos de encontrar una salida. Es importante aclarar, este es nuestro primer episodio. Es muy breve en su extensión y he querido remarcar algunos de los puntos principales que voy a estar tratando en las siguientes emisiones. Evidentemente, de aquí en adelante, los temas se extenderán más, con una duración desde 30, 40 o una hora, dependiendo del tema. Pero quise poder enmarcar en un video corto que dejara el mensaje claro y los objetivos. ¿Cuál es el punto de este podcast? Que no es otro que intentar mover a la gente, abrir los ojos y darse cuenta de que lo que está pasando desde hace décadas en nuestro país tiene que terminar ahora. Y esto no es cuestión de partidos, ideologías, propuestas. Esto es una cuestión de carácter humana y social. Somos un pueblo y deberíamos unirnos para intentar tener una vida mucho mejor. Así que nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerden, México en Llamas, el podcast, es una colaboración con Exodus System, pero en nuestras manos está intentarlo todo para apagar este incendio. Hasta pronto. Bajo cielos oscuros se esconde
llama